Un saludo para toda la gente de YouTube. Este va a ser el video de fragmento del stream hablando de River Plate, del partido de River Plate Barraca Central y un poquito de la actualidad de River. Y después vamos a tener el de Boca. Pero bueno, básicamente. Pero básicamente vamos a hablar de la pelotita, de fútbol. Así que bueno, nada. River perdió con Barraca Central en su primer partido del. No desde el semestre, porque bueno, jugó con Aldo Civi, que también perdió. Pero bueno, por la Copa de la Liga de local, la vuelta a la cancha para todos y demás, la vuelta del torneo. Así que bueno, básicamente podemos hablar de que River jugó un muy mal partido, en general, en líneas generales. Ya si perdés de local con Barracas, creo que ya demuestra que no jugaste bien al fútbol. No voy a hacer tanto hincapié en el análisis de las jugadas puntuales, la verdad quiero hacer un poco más sensaciones generales y hablar un poco de la actualidad, que creo que es lo que importa y lo que realmente creo que pesa en el mundo River hoy. Así que bueno, nada. Creo que las sensaciones generales fueron malas, muy poca generación de juego de River. Creo que no tuvo, a pesar de haber generado alguna que otra chance, creo que por peso específico de sus jugadores, le costó mucho generar jugadas realmente peligrosas para el arco de Barracas. Y bueno, esto es lo que pasa cuando viene un equipo de este estilo al Monumental, te invocan en una, te descuidas en una, tenés una mal cierre, te resbalás, bueno, tenés a Martínez Cuarta que se resbala, y Beltrán un rebote para el medio y bueno, sacás del medio, ¿no? Y bueno, y ahí se te hace cuesta arriba los partidos porque claramente cuesta mucho, a este River le cuesta mucho la generación de juego. Creo que el fundamental problema del partido en general y de lo que, de por qué a River le cuesta tanto jugar estos partidos es que primero genera muy poco juego y me parece que el principal la principal causa de por qué River genera tan pocos juegos es que no tiene un jugador creativo. No tiene un volante creativo. Ninguno de los jugadores que tenía a disposición el sábado, ninguno era un volante creativo, con pausa, con visión, que pueda tener, poder meter un pase en tres cuartos de cancha, que se haga cargo de la jugada. Como lo era Juan Fernando Quintero, ¿no? Que bueno, ahora vamos a hablar de ese tema porque me parece un tema más que importante. Bueno, eso River no lo tiene y no lo tuvo. Creo que necesita esa característica como principal prioridad para lo que queda de mercado. Porque necesitamos un jugador de ese estilo y no lo tenemos. Eh, es increíble como River está plagado de volantes y está plagado de sensación, la sensación que da es que está plagado de doble cinco y plagado de media puntas. No hay ningún jugador con pausa o ningún jugador con buen pase. No sé, realmente siento que hay un problema de planificación enorme. Si se te va a ir Juan Fernando Quintero y lo vas a descuidar como lo hiciste, creo que ya deberías tener un jugador de ese estilo en el plantel o a punto de cerrarlo, no podés arrancar el torneo sin tenerlo. Pero bueno, el partido más que quizás algún arranque, creo que River el primer tiempo realmente no genera nada de juego, le costó mucho y le costó demasiado, creo que por esto que digo, que no tuvo ningún volante eh, bueno, con creativo y demás. Dependía mucho de algún arranque de Galván, algún pase entre líneas que encuentre Vera, muy poquito, la verdad. Y bueno, esto que siempre intentó River y que sigue intentando con Kobe, que no viene funcionando, de lanzamiento de los laterales para los volantes más adelantados, sea caso Galván y Pereira este partido, o sea el que sea. Y creo que River en el segundo tiempo mejora porque entra a Beltrán y Colidio se tira más a la banda, a volantear, entre comillas, a tratar de hacerse cargo de la pelota, junto con Beltrán, que también encuentran eso de. Volantea muchísimo más, y Freitas intenta lo mismo por derecha, y creo que ahí mejora River, porque hay jugadores que, que se hacen cargo de los ataques de River, no como no caso Galván y Pereira, que lamentablemente son chicos y que además de esto no tienen esa capacidad de volantear así, de poder. Sí, ¿qué crees? 25 años tienen Galván, y basta decirle chicos, somos niños así una vez. 25 años. No, no, Galván, ya lo habíamos hablado y creo que está bastante claro mi opinión sobre Galván, que es un jugador bastante medio pelo, que funcionó bien el año pasado, pero es un jugador normal, no es ningún crack. Desde el día uno que venía rindiendo y que todos hablan de Galván, yo venía acá y decía que Galván era un jugador normalito, que viene rindiendo bien y que puede aportar, pero es un jugador normal, no pidas que. Más,
Sí, sí, yo pienso lo mismo, solamente digo que dejen de decirle pibe Sí, a sí, Galán da porque la tiene sensación de 25 pibe, años, tiene sí, pero 25 no es un años pibe, ya, o sea, sí, sí. yo también pensé que tenía 21, 22 No, cuando obvio. volvió, dije, bueno, listo, no, no, tiene 25, Bueno, me acaba pero de cumplir Pereira 26, sí con 19 años. sí, sí, pero era así. em, pero bueno, creo que River mejora en este caso con Colidio, Freitas y Beltrán haciéndose cargo un poco más de los ataques y no tanto con esos lanzamientos o esto de depender de un pase entre líneas de Vera. Em, bueno, la verdad es que hablando un poquito ya, bueno, quiero igual cerrar un poquito el partido, el segundo tiempo. Y River genera alguna que otra chance, el ingreso de Correa creo que es positivo dentro de todo, es claramente demuestra una capacidad de cambio de ritmo y de criterio a la hora de manejar la pelota mucho más grande que los que estaban jugando. Llámese Pereira, llámese Galván, llámese Colidio. Eh, y bueno, nada, creo que River en ese caso mejora, pero no le termina alcanzando porque realmente le cuesta mucho generar situaciones de gol. Y creo que más que algún cabezazo o alguna jugada aislada, no tuvo tantas chances, no es que lo pasó por encima y mereció empatar el partido, así que creo que es una derrota bastante justa para River. Un River que vuelve a jugar mal, además o sea, vuelve a jugar mal teniendo en cuenta el partido de Aldo Civi otra vez. Y bueno, que empieza el año con un traspié importante. Y creo que esto hace que Coudet empiece a ser mirado de reojo, ¿no? No tenía tanto saldo positivo por la final, por Quintero, bueno, y demás. Y arrancar el año así se le puede tornar un poco largo el comienzo de temporada y de semestre. Y con que se le puede tornar largo, hablo de que se le puede tornar que no sé hasta cuándo puede estirar si continúa con esta tónica. Nada, creo que River, bueno, ya hablando un poquito de los refuerzos, creo que bueno, ya pudimos ver a Borré dos veces, creo que no tuvo un partido Borré. Me parece un jugador que, bueno, nunca me pareció un dotado técnicamente, pero que, bueno, aportaba desde otros lados, de correr, de despliegue, de quizás finalizar bien alguna jugada, ser un buen finalizador. Pero bueno, en este caso el miércoles y el partido con Aldo Civi no lo vimos a eso. Vimos un jugador que le costaba tener la pelota, que no resolvía ningún ataque bien y bueno, vimos eso, ¿no? Entonces, la verdad que por ahora está dejando mucho que desear Borré. Yo realmente en principio no hubiese traído a Rafael Borré, la verdad. Nunca me pareció un jugador que vaya a destacar demasiado y me parece un jugador con un techo bastante bajo. Y creo que River con la capacidad económica que tiene puede apuntar a otro tipo de jugadores. Para mí el delantero de River tiene que ser muy bueno técnicamente. No se negocia eso y me parece que Borré no es el caso. Eh, Vimos a Beltrán también en este partido, otra vez otro refuerzo. Creo que este sí es un jugador muy bueno técnicamente, que aparte aporta en varios aspectos del juego. Me parece un jugador que va a rendir y que puede rendir mucho. Me parece un jugador goleador que encima se mejoró mucho su playmaker, entre comillas, en el sentido de aportar jugadas y crear jugada de ataque, recibiendo recibiendo de espaldas, girando y trasladando la pelota, que es algo que si bien cumplía un poco en el River de Michelis, eh, creo que lo vimos mucho los 45 minutos que tuvo el sábado y es algo que venía aportando porque en Valencia y demás no venía jugando de 9. Después de Giovanni no voy a hablar porque no jugó. No me, creo que no es favorable para él eso. Por ahora. Bueno, y Correa esto, es un jugador que aporta mucho, va a aportar mucho, me parece un jugador que se le nota una diferencia con los compañeros y con los rivales. Me parece un jugador distinto, con mucha creatividad y con mucho criterio a la hora de resolver jugadas, es lo que había marcado en un principio. Y bueno, también con un cambio de ritmo increíble. Increíble que con la edad que tiene, bueno, igual con la edad que tiene 31, pero que tenga el cambio de ritmo que sigue teniendo. La verdad es el Correa que queremos ver, seguramente le vaya muy bien. Pero bueno, Correa no es el jugador creativo que necesitamos. Creo que River está en mercado para buscar algún jugador de este estilo. Pero bueno, a todo esto, bueno, también quiero marcar también un buen rendimiento de Silva, jugando de 5 solo por momentos, jugando con Galván de doble 5 que es insólito la decisión que toma Broggi o Coudet, porque Coudet no estaba, de dejar a Silva solo en el segundo tiempo.
La verdad que hay varias decisiones que no se entienden demasiado en el partido del sábado. También de poner a Freitas por la banda y poner a Correa abiertos como pensando que el partido iba a estar por ahí. Me parece que el partido se complica desde otro lado. Pero bueno, tampoco voy a caer porque a Broshi o a. Bueno, a Coudet sí, pero porque por lo de Quintero, pero a Broshi por no poder solucionar eso si no tenés. Mirás para el banco y no tenés ningún jugador que pueda ponerse la pelota en los pies y darle un paso a un compañero, ¿no? Así que bueno, nada. Esto del jugador creativo me vincula directamente con Juan Fernando Quintero. Que bueno, fue tema del mundo River el último tiempo. Bueno, para los que no saben, Quintero dejó de ser jugador de River, rescindió contrato con mutuo acuerdo con el club y ya no va a estar en el club. Creo que todos saben lo que pienso yo de Quintero, me parece un jugador espectacular, de lo más talentoso que vi en mi vida y creo que era uno de los jugadores más talentosos del fútbol argentino. Me parece un jugador que hay que valorarlo y hay que cuidarlo todo lo que se pueda, porque es un jugador de los que no se encuentran realmente, porque creo que si River va a buscar un creativo va a ser sin dudas peor que Quintero, a no ser que vayas a buscar a Almada quizás y que cierres a Almada, pero cualquier otro refuerzo empeora la posición de Quintero, en mi opinión. Y bueno, nada, lamentablemente el caso Quintero llega por un mal manejo del técnico, me parece. O sin querer o queriendo. En el sentido de que o lo quiso limpiar y lo ninguneó un poco y lo hizo poner en esa situación en la cual Quintero toma la decisión de irse. O sin querer lo descuida. Porque a ver, vamos a plantear esto. Quintero es un jugador especial en todo sentido. Es un jugador que necesitas tenerlo siempre atento, siempre estar atento a él. Es un jugador que requiere atención. Eso lo sabemos todos. Es un jugador que necesita sentirse protagonista, por más que sea suplente. Tiene que sentirse cuidado, querido. Que es algo que, bueno, vos decís, ¿quién es Quintero? Bueno, tiene, tiene, es el jugador que hizo el gol más importante de la historia del club y además de eso, no es por vivir del pasado, pero es un jugador que el semestre pasado fue de lo mejor que tuvo River. Entonces, si no cuidas a ese tipo de jugadores, ¿a quién vas a cuidar? La concha de tu madre, perdón. Eh, Se me escapó, tenía que decirlo. Entonces, si no vas a cuidar a uno de los mejores más talentosos de tu plantel, no tiene sentido, ¿a quién vas a cuidar? Eh, y bueno, para mí es un jugador a cuidar y encima sabiendo que Quintero es un jugador especial, que no es como otro jugador que quizás no le das bola y sigue motivado y demás por otras cosas. Quintero es un jugador que se motiva con el ambiente, se motiva con el entorno, necesita un entrenador que esté atento y le diga, che, mirá que sos protagonista, que seguís siendo el jugador más talentoso que tenemos, que se lo diga, que lo esté cerca. Y bueno, Coudet al propósito, sin hacerlo al propósito, lo descuidó y claramente hace que Quintero hoy tome la decisión de irse. Me parece totalmente responsabilidad de Coudet esto, o queriendo o sin querer, pero me parece responsabilidad de Coudet y mi opinión es que Quintero es un jugador que sí o sí necesitábamos en este plantel. Eh, me pareció uno de los jugadores más importantes del semestre pasado y me parece un jugador que aporta muchísimo en todos los aspectos a River. Desde lo mental, desde lo deportivo y desde lo grupal. Pero bueno, no voy a ponerme a discutir con la persona que diga que bueno, que Quintero siempre hace lo mismo, que es una mentira, porque Quintero la primera vez que se fue dejó 8 millones de dólares, la segunda vez se va porque lo trajeron a préstamo y no terminan resolviéndose el contrato y se va, y esta vez es la única vez que se va libre del club. Eh, Así que no es lo mismo que otras veces. Tampoco voy a ponerme a pelear con. Bueno, también voy a opinar contra el fundamento de decir que no quiere al club, que se rige por que, que esto de decir como que no es una persona. ¿Cómo se dice, amigo? Cuando. Como responsable con el club por no haberse presentado a entrenar. Y me parece que. Profesional. Sí, profesional, poco comprometido por esto que no se presentó a entrenar. Creo que lo dejó clarísimo Quintero en el momento que tuvo que hablar, que dijo que ya había arreglado con Estefano Di Carlo.
que se iba a quedar en Miami, que si Coudet no estaba atento a que no sabía eso porque no se enteró de la situación, pero que ya estaba arreglado antes del Mundial. Lo que sí puede llegar a hacer un poquito de ruido es que el mismo día, en la misma entrevista, que si Coudet lo llamaba, estaba entrenando los 2 días. em, Como bueno, entonces no tenías por qué irte de licencia. Pero bueno, para mí, si es algo arreglado y vos quizás decís, bueno, si me llega a llamar Coudet y estoy libre, voy a entrenar igual, me da igual. Si me viene y me dice que me necesita y que quiere que esté al comienzo del campeonato, por más que tenga la licencia, que iba a estar. Pero bueno, me parece que nunca le falta respeto al club. Es más, esto parecería vara baja, ¿no? Entre comillas, con los jugadores, pero tranquilamente Quintero podría quedarse en el club cobrando un sueldo que no es bajo y quedarse hasta que termine el contrato y como han hecho varios jugadores y de hecho lo siguen haciendo. Que esto no le da más valor a Quintero, pero es una situación que tranquilamente podría tornarse y creo que se podría decir que Quintero no le interesa esa situación. Él quiere sentirse protagonista y quiere jugar. Bueno, con el técnico actual es difícil. También es increíble esto de que Coudet no quiera a los jugadores que salen del esquema. Pareciera que quiere a un equipo que haga todo, que esté siempre todo al control de él. Obviamente Quintero no va a estar al control tuyo porque Quintero es un jugador que interpreta a él el partido, le va a chupar un huevo lo que digas vos. Pero bueno, se ve que no le gusta. El domingo, el sábado da la sensación de estar viendo ahora con el tema del mundial una Bosnia, un juego, un equipo, un jugador, un equipo así directo, un juego directo así, de que depende de un centro y ni un jugador que pueda parar la pelota y gambetee o que pueda ponerle un paso a un compañero entre líneas. Se ve que quizás Kobe quiere ese tipo de equipos. La verdad es que no sé. No sé para dónde quiere ir Kobe sin un jugador creativo. Pero bueno, nada, creo que tema zanjado el tema de Juanfer, ya está, le deseamos lo mejor, yo le deseo lo mejor, me parece es uno de los jugadores que más feliz me hizo y más disfruté de verlo. Lamentablemente no va a seguir en el club. Para mí cae la responsabilidad en Coudet, a mí por lo menos mentalmente como hincha, y a otra cosa. Ahora, pensando en River directamente ahora, necesitamos un jugador creativo urgente, de manera urgente. Y esperemos que se pueda cerrar en las próximas horas porque creo que River sin ese jugador no va a dejar de jugar a este nivel. Puede mejorar un poco, puede llegar a ganar el miércoles y jugar un poco mejor, pero creo que sin un jugador creativo River no va a jugar bien al fútbol. Eh, y bueno, quizás no sé qué más hay que hacer en Pavía. Bueno, en el predio Cantilo siguen entrenando a contraturno y de manera aislada del plantel, el grupo de jugadores separados. ¿Cinco qué? Yo, amigo, quiero hacer Sí, una decime. pregunta. Ahora igual voy a opinar un poco de River yo también para que, bueno, no sea tampoco un monólogo de nada, ¿no? Pero antes de que pases el premio Cantilo, ¿me averiguás si no tenés lugar para unos 10 12 más? Así los mandamos todos juntos y de última vez juegan un 11 contra 11. Tarea para limpiar a todo, ¿no? Por ahí hasta les sirve, boludo. O sea, por ahí dice, bueno, listo, mandamos a los 12 de River y a unos 10 12 de Boca, más o Se menos. motivan, ¿no? Jugar un Todos, clásico de todos juntos se limpiado. motivan y juegan en clásico de apartado, para no entrar en insultos. Así que, bueno, averiguame eso. Bueno, predio Cantilo, che. Están entrenando los muchachos. Los jugadores limpiados. Y bueno, pará, no. Bueno, después voy a hablar de Otamendi. Porque se me pasó. Eh, Siguen jugando más siguen entrenando aislados del plantel, como en la época de COVID, como si tuviesen COVID-19 en el 2020. Eh, y bueno, nada, ahí salió una noticia en las últimas horas que el plantel estaría pidiendo la vuelta de Pexela al equipo, o que deje de jugar de entrenar apartado. Bueno, ¿Qué sé? La decirle la concha de tu hermana. Petzela, bro. O le decís pizza a la pizza. Tarado. Yo digo pizza, bro. Tarado. Pero bueno, de Pexela a la vuelta del plantel. Realmente, de todos los jugadores que están en el predio Cantilo, lo único que me hacían un poco de ruido y que no me gustaba que estén en esa situación son los jugadores salidos del club.
Y no porque no porque diga que tienen que continuar en el club, sino porque no me gustaba que entrenen como si fuesen un jugador más, cuando son jugadores que surgieron del club. Y por ejemplo, Pexela resignó plata para venir, tomó decisiones por querer al club y para intentar darle lo mejor al club. Claramente no está en nivel para seguir en River, yo no estoy pidiendo que siga en River, pero sí me parece que no era necesario el tener que limpiarlo de esta manera y por momentos ningunearlo, ponerlo al mismo nivel que un Bustos, que un Galopo, que no le dieron nada al club. Pexela ha salido campeón con nosotros y nos ha dado alegría. No me parece la situación ideal para él. Entonces estaría de acuerdo con que vuelva al plantel. Y lo mismo para el caso Suyabre y Lencina. Me parece que son chicos que salieron del club, que siempre intentaron dar lo mejor en el club. Quizás no le da para jugar en River, o es la opinión general. Me parece que lo mejor era darle una salida digna a los muchachos, que sigan entrenando con el plantel hasta que se le consiga un club, una oferta y se puedan ir. Sí, marcarles que no van a continuar en el club, que por favor que consigan una oferta y que se vayan, pero no esta forma, me parece a mí. Me parece un poco cruel y me parece un poco... eh, o sea, a mí Galopo y Bustos y bueno, ahora no me acuerdo qué otro jugador más, me pueden chupar la verga. Que quede en el video de YouTube, me pueden chupar bien la verga, se pueden No, entrenar en su casa, me da igual. Pero los jugadores que salieron del club y que... Y sobre todo Pexela, eh, me gustaría que se le dé otra manera, ¿me explico? Que se vaya, pero que siga entrenando con el plantel, y que se consiga un club y fin, como es una salida normal de algún club, no de esta manera que es un poco cruel. Para los otros me da igual que sea cruel, es más, está bien que sea cruel, pero para Pesela me parece un poco innecesario. Pero bueno, veremos cómo se resuelve esta situación. Me expreso con esa situación. Y bueno, vamos a hablar del tema Otamendi, que, bueno, rápidamente se metió bueno, en... igual si me permitís también, porque bueno, ahora ya cerrás con Otamendi. Bueno, yo, a ver, desde el lado un poquito de Boca, sí. No es que quiero hablar de Boca, sino que quiero hablarlo de lo que se ve, siempre hacer la contrapuesta de lo que se ve del otro lado. Obviamente cuando uno ve y vos le decís, ok, River perdió 1-0 local con Barracas, creo que lo futurístico queda en otro lado. O sea, es como que no me vengas a hablar de por qué River perdió, porque yo creo que no le debe importar a nadie. River perdió y punto. No, no resiste análisis Sí, por futbolístico en este eso no caso. analicé tampoco tanto el partido. Y un poco lo que voy a hacer yo ahora cuando me toca hablar a mí. Yo lo que, bueno, a mí, bueno, el partido no lo estaba mirando hasta que, o sea, lo empecé a mirar creo que a partir de los 20, 20 y pico de minutos, donde ya lo había, o no sé si el segundo tiempo directamente creo que vi el segundo tiempo, mejor dicho. Eh, pero bueno, yo lo que noté, bueno, me sorprendió primero ya con el partido con el Los Civi, que perdió 3-1, que perdieron 3-1, donde bueno, ya había muchísima gente pidiendo la renuncia de Coudet. Bueno, no, que renuncie no porque no va a renunciar, sino que lo echen a la mierda, básicamente. Me sorprendió a mí porque no me había ido con una sensación de que, bueno, de que Coudet había agarrado un equipo bastante flojo, bastante golpeado y le había llevado a una final, la cual, bueno, lo dijimos acá, fue gran responsable Coudet de que esa final River la haya perdido, pero bueno, me fui con eso, me había ido por lo menos yo con esa sensación, porque encima también había terminado primero en el grupo de la Sudamericana, y encontrarme con, bueno, con que pierde 3-1 con el Civi, la verdad que bueno, y que entrar a las redes sociales y ver que pedían la destitución de Coudet me pareció ya demasiado, y después bueno, ahora que perdió 1-0 con Barraca, la verdad que bueno, medio como que no me empezó a sorprender y ya escuché y los motivos por los cuales quizás mucha gente es como que huele a fin de ciclo habiendo jugado 2 partidos en lo que va de este semestre. Yo lo que noto de River es, bueno, la miniatura que van a ver en el video de Nava la hice yo y es un poco mi opinión, porque honestamente no sabía lo que iba a pensar nada, más o menos intuía, pero bueno, no jugué un poco con lo que era mi visión.
Y mi visión es un poco esa, que creo que nuevamente River le erró en el mercado de pases porque creo que no priorizó lo que tenía que, no profundizó en donde tenía que priorizar. Yo honestamente el otro día veía a Coudet y nuevamente, bueno, sé que dirigió Brogi, ¿no? Porque Coudet estaba suspendido. Pero quiera que no, Brogi va a hacer lo que le diga Coudet, o sea, no va a tener decisión propia. Y yo ayer veía a River y el otro día veía a River y bueno, vi que para ganar el partido puso a Correa, puso a Borré, puso a Beltrán y puso a Freitas. Vos decís, bueno, sí, uff, mirá lo que tiene River. Y la verdad que para mí son buenos jugadores que son todos más o menos lo mismo. Sí, estoy de No me acuerdo. aportan, no me aportan cosas distintas. Y encima decís, bueno, listo, a ver, y en el banco, ¿quién te puede cosas? Y entra Aran Barry, No, no, bueno, tengo que hablar aparte. entra Aran Barry, y yo miro para atrás y digo, che, pero pará, estás jugando con Fausto Vera, con el pibe Silva, que obviamente no le voy a caer porque no tampoco Aparte le jugó presté mucha bien. atención. Está bien, se le menciona a Aníbal Moreno, pero Aníbal Moreno es más de lo mismo. Galván poquito y nada. Entonces, bueno, vos decís, Otamendi por supuesto que está perfectamente traído, y de hecho se nota. Sí, lo que no comparto para mí es que lo hayan hecho capitán. Para mí es una de las cosas por las cuales se empieza a romper el vestuario. Porque, por ejemplo, esto lo comparo un poquito con Boca. Cuando llega Paredes no fue capitán ni bien llegó, por más que ya sabíamos que Paredes iba a terminar siendo capitán. El capitán sigue siendo Cavani en cancha. Pero después de que empezó a manejar todo fue Paredes. Pero la cinta la tenía Cavani, quiera o no. Bueno, a mí lo también digo, ahora nada va a opinar. Yo lo único que voy a decir es, digo esto, me parece que está perfectamente traído. Me pareció para mí que una de las cosas por las cuales se puede empezar a romper un equipo en parte es eso de que llega hace 2 días y ya le dan la cinta a capitán. No sé, para mí me parece algo apresurado. Pero siento un poco eso con River, que me pasa que sí, que puede gastar, que a ver, que yo no digo que haya comprado mal, porque Correa está bien traído. Beltrán y Borré para mí me parecen dos jugadores con características que pueden No llegar a ser similares estoy dentro nada de de acuerdo con todo, eso. Para pero mí me parece Beltrán que y Borré son muy distintos. me refiero a que para mí son dos delanteros los cuales toda su vida jugaron con alguien al lado. Borré de hecho jugó si no me equivoco, con Suárez, o con Prato, me parece, en su momento, en aquella época. Y Beltrán para mí está con un sistema en donde se tenía que estar completamente abastecido y no se podía generar situaciones él solo, por más que haya hecho muchos goles. Entonces siento que es un poco eso. Después Freita también puede ser un segunda punta, pero que te lo tiran por el costado. Correa claramente es un segundo delantero o media Sí, punta. Arambarri sigue siendo más un Fausto Vera, ahí tampoco estoy tan de algo acuerdo. ahí, Pero bueno, algo ahí, no es para que se entienda lo que quiero decir, no es un Carlos Sánchez, no. Arambarri, no es un mediocampista que te pueda generar el juego. Voy a. Entonces siento un poco eso Déjame. y me parece que claramente va un poco en línea lo que yo pienso de Boca, que es por lo que voy a hacer. Para terminar el video de YouTube, porque ya se nos está haciendo medio largo. Por eso. Quería puntualizar, bueno, en esto, que cuando dije que quizás todo verás el medio campo y son todos doble 5 o media punta, si no hay ningún otro jugador de características distintas, quiero también, o sea, quería transmitir que veo a todos los jugadores con características muy similares, que no te cambian la ecuación haciendo un cambio de puesto por puesto, por ejemplo. Eh, entonces, sí, obviamente comparto eso de que no hay tantas variantes. Sí considero que Beltrán es distinto a Borré y también considero que Arrambarri es distinto a Vera, porque Vera con la pelota en los pies es 10 veces mejor que Arrambarri. Y mirá que Vera no es Tony Cross. Y Borré me parece un jugador técnicamente flojo y Beltrán me parece un jugador mucho mejor técnicamente. Pero bueno, más allá de esas diferencias, nada, bueno, voy a hablar de Cavani, iba a decir. De Arambarri, que no lo mencioné cuando estaba hablando del partido, me parece que el ingreso de él claramente fue malo. Me parece un jugador que le va a costar mucho jugar en River. Ojalá me equivoque, me parece un jugador que muy probablemente pueda llegar a ser insultado rápidamente, porque es un jugador que técnicamente es muy malo. Creo que puede aportar algo de despliegue y si tiene buenos jugadores
buenos pasadores cerca puede llegar a rendir, o en algún momento, algún contexto, algún partido específico, pero más que eso no, y me parece un jugador muy, muy flojo en algunos aspectos, sobre todo con pelota. Me parece un galopo, pero que no tiene gol. Pero bueno, quizá tiene un poco más de recuperación y un poco más de recuperación y un poquito más de despliegue que Galopo. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Y bueno, Otamendi, que lo mencionó el Mata, y bueno, yo también tengo que hablar un poquito de él, que claramente se nota que Otamendi está en cancha, lo notan los rivales, lo notan los compañeros, es un jugador que en cancha lo vi que no paraba de hablar un segundo, ni a ninguno, ni a Acuña, ni a Martín Cuarta, ni a Beltrán, no paró de hablar en todo el partido. Eh, y bueno, nada, me parece un jugador que claramente tiene una jerarquía muy superior a los compañeros y a los rivales. Me parece que te ordena y me parece que es un jugador muy necesario para este River. Eh, Hablando de la capitanía, creo yo que es un poco un mensaje del cuerpo técnico a los demás. Eh, Esto que hablábamos quizás el semestre pasado de la falta de referentes. Bueno, quizás le dieron la capitanía de manera rápida por un tema de decir, bueno, este va a ser el gran referente de River, rápido, y poder decir, bueno, este es mi referente del cuerpo técnico para poner el plantel ya, porque no lo notamos o porque no tenemos un jugador de ese estilo ahora. Bueno, lo necesitamos ahora y va a ser Otamendi. Y este es nuestro referente, hablando del cuerpo técnico para los jugadores. Pero bueno, sí, no sé. Yo creo que un poco el vestuario se rompe, bueno, con esto de Petzela, con lo de Quintero. Me parece que. No sé si el vestuario está roto, pero que claramente Coudet no tiene saldo positivo ni con los jugadores ni con los hinchas. Entonces, por eso quizás se siente un poco el fin de ciclo. Pero bueno, nada, para cerrar el video de YouTube, no sé si me quedó algo más, pero bueno, vamos a seguir acá en stream hablando de River y un poquito más también de Boca. Después también vamos a tener el video de Boca. Así que bueno, nada, un saludo para todos. Nos vemos seguramente en el próximo stream, que vamos a hablar también, el próximo video, que vamos a hablar de River Gimnasia. Y bueno, nada, esperemos que la imagen de River mejore claramente y no quiero hablar del partido de Barraca porque ya está. Esperemos que en general River mejore. Necesitamos un jugador creativo, por favor.